En 1906, apenas 4 años después del nacimiento de la República, Cuba volvió a quedar bajo la tutela de Estados Unidos. Fue la llamada Segunda Intervención Norteamericana. Fue solicitada por el propio presidente de la República, Tomás Estrada Palma, que no quiso ceder ante la revuelta liberal en contra de su reelección e invocó la enmienda Platt, con lo que estuvieron de acuerdo también sus enemigos liberales. Los acontecimientos en la isla desconcertaron a Washington. ¿Cómo era posible que aquellos dirigentes, considerados capaces y honestos, y aquel pueblo que había luchado con tanto sacrificio por su independencia, prefirieran una nueva ocupación extranjera antes que ceder en sus disputas internas? Si quieres conocer este interesante periodo de nuestra historia, acompáñame en este video. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal histórico El Tesoro del Presidente. El camino que condujo a la segunda intervención norteamericana, que comprende la presidencia de Tomás Estrada Palma, el primer presidente cubano, lo tratamos en un video anterior de este canal, del cual te dejaré el enlace al final y en la descripción. La ocupación norteamericana de la isla prácticamente sucedió sin oposición. Los comisionados americanos Taft y Bacon simplemente ocuparon el poder, apoyados por los barcos de la US Navy, surtos en la bahía Habanera. Antes de entrar en materia, quiero agradecer sinceramente a los amigos que han apoyado mi labor usando la opción Supergracias. Su aporte es valiosísimo para mí y me ayuda a mantener este canal en activo, investigando y creando más contenido que sé que muchos de ustedes disfrutan y valoran. Muchísimas gracias. El 29 de septiembre de 1906 comenzó oficialmente la segunda intervención norteamericana en Cuba. Los marines desembarcaron, pero mantuvieron un perfil bajo. Acantonados en Colombia y en propiedades norteamericanas, apenas se dejaban ver e incluso evitaban circular uniformados por la ciudad. A diferencia de 1898, la bandera estadounidense no fue izada en los edificios oficiales. La cubana, con su única y solitaria estrella, continuó ondeando sola. El mensaje era claro: no había intención de anexión. En contra de la ocupación norteamericana solo hubo un conato de rebeldía encabezado por Masó Parra, un ex general de la independencia profundamente antiamericano. Fue el único que aceptó la propuesta del capitán general Blanco de sumarse al ejército español para luchar contra los americanos en 1898. Por eso fue clasificado de traidor. Masó Parra regresó a Cuba y conspiró contra la ocupación. Pero el 27 de septiembre de 1907 su movimiento fue desarticulado. Condenado a 3 años de prisión, sería amnistiado al concluir la intervención. Su figura ha sido borrada de la historia cubana. Les anuncio próximamente un vídeo en este canal sobre tan interesante personaje. Suscríbete y activa la campana de las notificaciones para que no te lo pierdas. Roosevelt designó como gobernador provisional al juez Charles Edward Magún, quien ya tenía experiencia administrando la zona del Canal de Panamá. Algunos pidieron el regreso del general Leonard Wood, recordado por su eficaz gestión durante la primera ocupación, pero Roosevelt consideraba que era tiempo de civiles y no de militares. Magún llegó con 46 años. Alto, grueso, de modales algo bruscos, según sus contemporáneos, su figura ha sido objeto de fuertes críticas por parte de historiadores cubanos como Ramiro Guerra, que lo han acusado de no tener escrúpulos, de ser ambicioso y de haber inaugurado la corrupción y la dilapidación de la riqueza en Cuba. Sin embargo, el historiador hispanista británico Hugh Thomas ofrece una visión más matizada y expresa que ninguno de sus detractores cubanos puede probarle actos de malversación y defraudación de riqueza pública. Su patrimonio personal, valorado en $100,000, principalmente en tierras en los Estados Unidos, no se incrementó durante su mandato en Cuba. Admitió para empleos en el gobierno a exrevolucionarios liberales
sin expulsar a los moderados que continuaban en el gobierno desde la época de Estrada Palma. Esto de considerar los empleos en la política como medio para premiar a los amigos y partidarios y castigar a los adversarios es responsabilidad íntegra de los cubanos. Decretó una amplia amnistía por los sucesos de la Revolución de agosto de 1906, una de las primeras, o si no la primera amnistía en la Cuba independiente. Donde sí parece haber sido débil fue en la concesión de contratos públicos, que beneficiaron a firmas norteamericanas que muchas veces contaban con participación de cubanos y españoles. Un ejemplo de esto fue la electrificación de los tranvías de La Habana, que desde tiempo de España eran tirados por caballos. Alrededor de esta obra pues hubo un escándalo y se acusaron de corrupción y de mal manejo de fondos. Otro asunto que giró en contra del presupuesto nacional fue el pago por las baterías de costa dejadas por los españoles y cuyo destino no había quedado decidido en el Tratado de París. Con posterioridad y establecida ya la República, España pretendió que Cuba pagara por todos esos cañones, pero el entonces presidente de Cuba, don Tomás Estrada Palma, se negó. Después de 1905, sin embargo, y durante la segunda intervención norteamericana, el gobernador provisional Magún accedió a pagar por ellos $400,000. Fue ese un precio alzado y poca duda cabe de que algunos pesos fueron desviados a los bolsillos de los intermediarios. Pero podemos asegurar sin lugar a dudas de que aquellas piezas del sistema Ordóñez, la mayoría, y algunos Krupp, eran excelentes. Bueno, este es uno de los cañones Krupp en su montaje original. Hacía un giro casi, él giraba, hacía un giro casi de 180 grados. Las baterías 1 y 2, 6 Ordóñez y 2 Krupp en total, situadas en el Morro y sus cercanías, fueron utilizadas en sus prácticas de tiro por el ejército de Cuba hasta 1959. En general, coincido con la opinión de Hugh Thomas, de que Magún fue blando y no supo decir que no a los espabilados negociantes americanos y cubanos que querían aprovecharse del tesoro público. Durante su mandato no solo se dilapidó el superávit que había dejado Estrada Palma en la caja pública, sino que Cuba quedó endeudada por nuevos empréstitos solicitados por el gobernador americano. No basta con ser honrado, también hay que parecerlo. Si bien podemos afirmar que Magún no cometió delitos, todas estas operaciones dejaron sospechas sobre intermediarios y sobre costos, y esto es lo que ha quedado para la historia. Por eso hoy podemos leer en el Granma que la segunda intervención yanqui sentó las bases de la corrupción desenfrenada, que sería desde entonces uno de los más graves males de la República neocolonial. Esto no es cierto, no podemos echarle la culpa a los americanos de toda la corrupción y el chanchullo de aquella república de generales y doctores. Ya eso es culpa de los cubanos, no fue inculcado por los norteamericanos. A pesar de que su gobierno no fue tan brillante como su antecesor Leonard Wood, en esta segunda intervención también hubo avances. Se determinó la construcción del ferrocarril central que recorría la isla desde La Habana hasta Santiago, más algunos ramales como por ejemplo hacia las tierras de la United Fruit al norte de Oriente. Este ferrocarril llevaba ejecutándose desde la época de la primera intervención. La construcción de tan imprescindible proyecto para el desarrollo cubano llevaba décadas frenada por la oposición de los propietarios españoles y cubanos de las compañías marítimas de cabotaje, que controlaban el transporte en toda la isla y sus conexiones con el resto del Caribe. En el pasado, la falta de este medio de transporte, o sea, del ferrocarril, pesó gravemente en las operaciones del ejército español contra la insurgencia cubana. También a Magún se debe la creación del ejército cubano. En una carta al presidente de los Estados Unidos, le pide el gobernador provisional Charles Magún que para la estabilidad de un nuevo gobierno en Cuba es necesario pura y simplemente una fuerza militar. Esto quedó demostrado en la insurrección de 1906.
Esta insurrección de 1906 había demostrado la fragilidad del orden público y no hubo suficientes soldados para contenerla. Y Washington no quería verse obligado a intervenir nuevamente. La preocupación de Magún estaba más que justificada, debido principalmente a que de los aproximadamente 26.000 alzados de 1906, solamente 3.152 entregaron las armas, arrojándolas ceremoniosamente al mar desde el Castillo del Morro. O sea, que en cualquier momento podía ocurrir un nuevo alzamiento, porque estaban los hombres y estaban las armas. Los americanos comenzaron la creación de una fuerza militar importante. Se pensó en ampliar la Guardia Rural o crear una gran fuerza de caballería. Pero había un inconveniente. Comprar y mantener caballos era costoso. La solución fue más pragmática: organizar una fuerza de infantería regular, menos onerosa. Y es así como en 1908 el gobierno interventor norteamericano creó los estatutos y sentó las bases para la organización de un ejército permanente, que así se llamó en esa época, separado completamente de la Guardia Rural, que conservaría sus funciones policiales, pero con estructura militar, semejante a la Guardia Civil Española. Se crearon 3 escuelas de oficiales dirigidas por militares norteamericanos para formar a los guardias rurales y personal del nuevo ejército. Otro acierto de Magún fue la creación del primer censo electoral moderno y una nueva ley electoral en Cuba. Con la asesoría del coronel Enoch Crowder, este personaje nos lo volveremos a encontrar en la historia de Cuba. Por esa ley podían votar los varones mayores de 21 años, excepto los militares en activos y personas con antecedentes penales. Las mujeres aún estaban excluidas. La instrucción era requisito para ocupar cualquier cargo público, es decir, había que estar alfabetizado y saber matemáticas básicas. Los candidatos a la presidencia debían tener más de 40 años y ser cubanos por nacimiento o naturalización. Es decir, con aquella ley, Marcos Rubio podía ser perfectamente el presidente de Cuba. Esto es un tema relacionado con la actualidad, porque muchos cubanos se preguntan si Marcos Rubio, habiendo nacido en los Estados Unidos, puede ser presidente cubano. También esa ley favorecería a Batista en contraposición de los conspiranoicos que afirman que había nacido en Colombia y que por esto no podía ser presidente. Esto es una reflexión al margen que hago aquí, que se aparta del tema principal del vídeo, así que volvamos de nuevo al tema. O sea, de esta forma el gobierno interventor construyó el andamiaje legal para la restauración de la República. Los Estados Unidos estaban otra vez ansiosos por abandonar la isla. Se preparaban a toda marcha las elecciones y el ambiente político se caldeaba. Había confusión y división en el Partido Liberal, lo que provocó un definitivo y claro resurgir de los conservadores. Un nuevo partido que insistía que nada tenía que ver con los antiguos moderados de Estrada Palma. Su líder era un enérgico y exitoso hombre de empresa, el general Mario García Menocal, y junto a él el exautonomista de la década de 1890, Rafael Montoro. En ese periodo, el gobernador Charles Magún impulsó un censo electoral que terminó por estructurar el sistema de partidos en la isla. Surgieron 3 fuerzas principales: el Partido Liberal Tradicional, liderado por el doctor Alfredo Zayas; el Partido Liberal Histórico, encabezado por el mayor general José Miguel Gómez; y el Partido Conservador Nacional, heredero del Partido Moderado de Estrada Palma, bajo la dirección del mayor general Mario García Menocal. De cara a las elecciones de 1908, los liberales comprendieron que divididos no podían imponerse. Alfredo Zayas aceptó sacrificar su aspiración presidencial y conformarse con la vicepresidencia, mientras que José Miguel Gómez asumía la candidatura principal. Así surgió el Partido Liberal, conocido como el Partido del Gallo y el Arado, por sus bases agrarias y de las clases más bajas, de los negros, etc. Se pactó que en futuras elecciones el Partido Liberal respaldaría a Zayas para la presidencia.
José Miguel Gómez, veterano de las guerras de independencia y uno de los pocos que alcanzó el grado de mayor general del Ejército Libertador, tenía un carácter campechano, era cercano y hábil en el trato político. Los liberales supieron capitalizar este estilo más popular y directo, lo que les dio ventaja frente a unos conservadores que eran percibidos como más formales y distantes. Al final, las elecciones se celebraron el 4 de noviembre de 1908, con toda honestidad. Los liberales vencieron por una diferencia no muy amplia. Por consiguiente, Magún ya estaba en condiciones de ceder el poder a José Miguel Gómez, un hombre que pese a sus defectos fue el candidato más popular en estas elecciones y el cual seguramente fue el más perjudicado por la brava electoral de Estrada Palma en 1905. Los americanos estaban tan deseosos por marcharse que consintieron en la petición de adelantar la toma de posesión de José Miguel Gómez. Al 28 de enero de 1909, día del natalicio de José Martí, en lugar de esperar el 20 de mayo, aniversario de la proclamación de la República, que es la fecha que tradicionalmente tomaban posesión los presidentes cubanos. Cuba recuperaba su soberanía formal y su gobierno propio, que había sido comprometido por los mismos cubanos. Magún no fue un corrupto, pero permitió la corrupción. Fue quizá un administrador demasiado laxo, que fue engañado por empresarios poco éticos y que logró restablecer la estabilidad y terminó dejando una república endeudada, pero con un nuevo ejército, con reglas electorales más claras y con el ferrocarril completo. Para los norteamericanos resultó claro que Cuba, en lugar de ser una fruta madura, más bien iba a ser una fruta podrida, y que quizás se habían equivocado con la enmienda Platt, a la que los revoltosos cubanos se estaban aficionando fastidiosamente. En lugar de ser la última ratio, se estaba convirtiendo en la prima ratio, como dijera alguien. A la menor disputa política, un tiro y para el monte, a alzarse y a pedir la intervención de los americanos como si del árbitro de un partido se tratase. Y así terminó la segunda intervención americana en Cuba. Veremos qué nos trae la tercera, si es que se produce. Todo parece indicar que sí, que una vez más tendrán que los americanos que venir a arreglar los problemas que liamos los mismos cubanos. Ojalá que sea para bien, aunque Cuba actualmente está en un estado tal de ruina y de necesidad que por muy mal que lo hagan los americanos, por fuerza dejarán la isla mejor que como se la van a encontrar. Deseo que sea para alivio del pueblo cubano y que terminen los padecimientos materiales en los que el desgobierno y la dictadura que sufrimos por casi 70 años ya nos ha sumido. ¿Y tú qué opinas? ¿Habrá o no habrá una tercera intervención en la historia cubana? ¿Y cómo sería esta? ¿Qué habría que cambiar? ¿Por dónde se debería empezar? Déjame tu parecer en los comentarios. Si algún día se produjera la tercera intervención, o sea, un nuevo capítulo de tutela o asistencia externa, sería también importante interiorizar por qué fue necesario que viniera. Que los cubanos aprendamos de una vez que la soberanía real no depende de banderas, de consignas ni de patrioterismo, sino de la capacidad de un pueblo para gobernarse con responsabilidad, para respetar las leyes, guiarse por una constitución y no por lo que diga un caudillo, que la patria y los dirigentes están para servir a los ciudadanos y no a la inversa, para exigir al pueblo que se sacrifique y padezca por una patria o por una revolución. Ese falso patriotismo que te exige constantemente sacrificios, lo que provoca es que la gente se vaya de su patria y busque en otras naciones lo que en su país no puede obtener. O sea que ese patriotismo no es tal, es lo más antipatriótico que hay. Es lo más anticubano, porque te obliga a irte de tu patria. Y esa, más que cualquier intervención, sigue siendo la tarea pendiente de nosotros los cubanos. Hasta aquí el vídeo de hoy. En la próxima entrega de esta serie sobre los presidentes cubanos, veremos la presidencia de José Miguel Gómez. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones para que le llegue el aviso de cuando salga este vídeo.
Gracias por acompañarme hasta el final y hasta luego.